Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio televisivo para el encuentro y diálogo entre madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, el deporte, la ciencia y la educación. Hoy invitamos a Ana Francis López Weighen Patiño, también conocida por su nombre artístico de Ana Francis Moore, dramaturga, escritora, actriz y activista por los derechos de las mujeres y las personas LGBTTIQ+. Ha impartido talleres y diplomados sobre teatro, derechos sexuales, liderazgo y género. Actualmente estudia la maestría en Teología y Pensamiento Contemporáneo. Nuestra invitada es una persona de edad madura, de complexión y estatura media, tez blanca, de cabello cano, largo y peinado alto con trenzas. Usa lentes y en esta ocasión usa un poncho largo color vino. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura que está rodeado de libros. Aquí madres y padres de familia conversarán con Ana Francis Moore sobre su formación académica y su experiencia como activista. Muy buenos días. Buenos días. Yo soy Ana Francis Moore. Ana Francis Moore es mi nombre artístico. Mi nombre real es Ana Francis López Weighen Patiño. Yo soy artista de teatro cabaret. El teatro cabaret, ustedes escuchan la palabra cabaret y seguramente les suena medio acá, pero el teatro cabaret es en realidad sátira política, crítica social. Es lo que vendría siendo la herencia directa de la revista mexicana que vimos con Cantinflas, con Clavillazo, bueno, toda esa escuela, digamos que sumada a la universidad, porque a aquellos artistas pues no les tocó ir a la universidad, sino que se hicieron derechito en la tabla, toda esa tradición sumada a la universidad se conoce hoy como teatro cabaret, y la Ciudad de México tiene el movimiento de este tipo de teatro más importante del mundo, y eso es bueno saberlo y es bueno siempre cacarearlo. Yo estudié la primaria en una escuelita de la campestre Churubusco que se llama República de Finlandia, una escuela pública. También estudié la secundaria en la secundaria 34, una escuela pública, de las pocas que quedaban, porque ya no es así, de puras mujeres. En la preparatoria fui en el Colegio Madrid. La universidad estudié la carrera de actuación, primero en una escuela que se llama el Foro Teatro Contemporáneo, que ya no existe. Una escuelita muy chiquita de teatro, de teatro muy fuerte y muy intenso, sin reconocimiento oficial, así que luego me fui a la UDG de Guadalajara a hacer una validación para que me dieran mi diploma de licenciatura, bueno, mi título de licenciatura. Ahora estoy haciendo la maestría en Teología en la Ibero. Tengo conocimiento de un poquito de un montón de cosas. A mí me dio mucho por la técnica Da Vinci, de saberle de un montón de cosas. Me he ido especializando a través de los años en estudios de género, en estudios de derechos humanos y de construcción de paz. Yo soy feminista, muy feminista. Y bueno, de las primeras cosas que definieron, supongo, quién era yo, era desde muy chiquitita me dio como esta cosa de querer resolver los conflictos entre las personas. Supongo que tiene que ver con lo que pasaba en mi casa. Mis papás se agarraban del moño, un día sí y el otro también, y a mí me pasaba una cosa como niña como de querer cambiar eso. Fui una niña muy estudiosa siempre. Cuando entré a la primaria ya sabía leer, sumar, quebrados, un montón de cosas. Entonces, y eso me hizo como tener mucha confianza siempre en que yo era muy inteligente y en que me iba a ir siempre muy bien en la escuela. Y mi mamá todo el tiempo me decía: tú eres muy inteligente, lo vas a poder solucionar muy bien. Me tocó acompañar a mi mamá en un proceso bien difícil de vida, en donde estaba entre que si se divorciaba, que si no, que si esto, que si lo otro. Entonces, de las cosas que aprendí para acompañar a mi mamá fue hacer reír. Siempre para hacer, ¿no? Porque tenía esta necesidad de que mi mamá riera. Desde muy chiquita descubrí en la escuela primaria donde estaba, hacían a cada rato obras de teatro, pues para hacer que el tema, que la primavera, que la independencia, que la revolución. Y a mí siempre me gustaba participar en esas obras. Y luego un día nos dejaron hacer una obra de teatro libre, y en esa obra de teatro libre nos tocó ensayarla enfrente de toda la escuela, porque al día siguiente
la íbamos a presentar frente al embajador de Finlandia que venía cada año, porque la escuela se llamaba República de Finlandia. Y entonces, pues de repente ahí me descubrí justamente con la escuela atacada de la risa. Todo el mundo como mucha risa, mucha risa. Y había una cosa que me pasaba también mucho desde niña, que pues desde muy chiquitita me tocó estar en la escolta, ¿no? Porque tenía buenas calificaciones. Y a mí había algo que me pasaba cuando cantábamos el himno nacional, cuando hacíamos todos estos honores a la bandera. Me gustaba mucho la historia. El libro de historia de quinto de primaria me acuerdo que me lo aprendí de memoria porque me gustaba mucho, 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 mucho. Y yo sentía una especie como de sentimiento patriótico. Me gustaba mucho pensar en la patria y pensaba yo en cómo podría ser mejor México. Y en eso me clavaba un montón, ¿no? Pensaba yo mucho en cosas de la humanidad y así, y en eso me clavaba un montón. En la preparatoria ya me metí a un taller de teatro serio, ¿no? Y ya finalmente después estudié la carrera de actuación y me dediqué a esto de la sátira política, de la crítica social. Otra de mis maestras que fue clave, maestra sin querer, porque no es precisamente como que ella se haya propuesto darme clases, pero digamos que una persona con la que trabajé, que es Jesús Rodríguez, artista de la sátira política de muchos años, muy contestataria, muy transgresora, y ella lee todo lo que se puedan imaginar, ha leído todo lo que se puedan imaginar. Y con ella aprendí justamente el hambre del conocimiento, sobre todo cuando te dedicas a alguna disciplina artística, pues de alguna manera es como una especie de licuadora en donde vacías un montón de cosas y eso resulta en un algo, resulta en un espectáculo. Fue otra de mis grandes maestras de vida. Con los años después fundamos una compañía de teatro cabaret que se ha llamado Las Reinas Chulas. Tenemos un teatrito ahí en Coyoacán y desde entonces pues hemos estado haciendo a cualquier expresidente que ustedes gusten, ahí lo hemos imitado, ¿no? Hemos estado haciendo esa crítica política y esa sátira. Siempre pues con esta pasión y con este sentimiento de tratar de entender a México, de tratar de entender un poco más a México, de tratar de entender las cosas que no funcionan, de tratar de aportar desde ahí. Ahora que estaba pensando justo para venir a este programa sobre de las cosas que más me enseñaron, pensaba yo mucho, por ejemplo, en las maestras y maestros que lo que te enseñaban era lo mismo que veías. Por ejemplo, mi maestra de civismo en la secundaria era una mujer muy violenta. Claro, en mis tiempos esos usos y costumbres todavía no eran delito. Ahorita ya sabemos que es delito, pues, ¿no? Pero eso me hizo pensar, cuando venía yo para acá, en que, ¿cómo puedes enseñar civismo? Me explico que es básicamente la manera en la que nos tratamos entre ciudadanos y ciudadanas, es decir, el civismo tiene que servir para entender cuáles son las reglas del contrato social, cuáles son las reglas del convivio, asumirlas como propias, por supuesto leer la Constitución, los artículos, las garantías individuales, etcétera, pero el civismo tendría que ser como para esa enseñanza ciudadana, pues, ¿no? Vale la pena entender, ahora que soy mamá lo entiendo, pues que lo que más enseña es la congruencia y lo que más enseña son los actos, pues, ¿no? Mi mamá me decía muchas cosas que no me enseñaron nada, pero era una mujer estupendamente trabajadora, muy honesta, muy clara, muy verdadera. Y eso fue lo que yo aprendí, pues, ¿no? De ella eso fue lo que yo aprendí muchísimo. Aprendí a trabajar bien, a no esperar que nadie me regalara nada, a trabajar todos los días para conseguir lo que yo quería. Me ayudó mucho en confiar, que mi mamá confiaba en mí, en mi inteligencia, me ayudó mucho a confiar en mí, sin duda. Y una de las cosas en las que he reflexionado desde que soy mamá, sobre todo ahora que soy mamá de una prepuber y de un adolescente en funciones completas, pues hay una parte que pensaba yo que de lo que se trata con los hijos es mucho, pues, no estorbarles, ¿no? Como tratar de confiar en ellos. Y voy a contarles una anécdota de a qué me refiero. La escuela en la que yo estudié actuación, el Foro Teatro Contemporáneo, era una especie como de estudio y aquella escuela estaba en una casa vieja de Santa María la Ribera y pues cuando uno estudia actuación, como está haciendo ejercicio todo el día, pues todo el día estábamos en pants, todo el día estábamos medio mugrosos después de hacer ejercicio
Y un día mis papás cayeron a la escuela a ver dónde estaba estudiando su niña. Era justo la hora del break, estaba con mis amigos en la cafetería de la escuela, que la cafetería eran dos mesas puercas y 4 sillas medio rotas. Y entonces, claro, mis papás han de haber pensado que mi vida iba a ser un fracaso porque estaba estudiando actuación. Entonces, mi mamá desesperada me dijo, mijita, por favor, estudia aunque sea inglés en las mañanas, yo te lo pago para que puedas vivir de dar clases de inglés. Obvio que le dije que sí porque no me estorbaba el inglés, pues, ¿no? A lo que voy con esto es a que desde la perspectiva de mi mamá, pues obvio, tú estás viendo a tu niña que siempre sacó 10, que iba a ser médica o abogada o una de esas carreras que dan mucho entusiasmo a los papás, y la ves en una escuela toda puerca y dices, esta niña se equivocó. Lo cierto es que tomé la mejor decisión para mí misma. He tenido 30 años de carrera actoral que me han llevado a viajar por todo el mundo, que me han dado una vida muy feliz, muy alegre, que me hicieron la que soy. Pero entiendo también a mi mamá el susto que le ha de haber dado pensar que yo, no pensar, estar absolutamente segura de que yo había tomado la decisión equivocada. Entonces ahora cada vez que mi hijo hace una cosa que yo digo, no, se está equivocando, trato de regresar a ese momento, de respirar y decir, bueno, si se equivoca es mejor que esté yo aquí al lado y vamos a confiar, aunque yo no esté de acuerdo. La verdad es que le ha ido bien y tenía razón, así como yo tenía razón. Pero es bien difícil, ¿no?, entender eso. Y supongo que mucho de lo que ahora entiendo de la educación es que gran parte es acompañar a que las personas sean quienes vayan a ser y que eso siempre es una sorpresa. Pues ahora, si gustan, si les parece bien, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar. ¿Quién dice yo? Acá. Apelando a tu estructura crítica, política y satírica, ¿qué faltaría para que se implementara más una perspectiva de género en el arte que nos lleve a crear más pensadores, porque el arte es totalmente crítico, más pensadores, más creativos, precisamente para que pierdan ese miedo y las familias confíen que si quieren ser artistas, que obviamente el arte reestructura el tejido social? Entonces, ¿cuál sería esta crítica a la educación en general para que se dé educación artística desde nivel básico, que sea precisamente con apertura de género, donde no nada más se hable de artistas hombres, sino de artistas mujeres, y que precisamente crean creadores? Mira, yo pienso que la perspectiva de género tiene que estar en todos lados, no nada más en el arte, sino en toda la educación y ya va estando, ¿no? Es decir, también es cierto que es un proceso que ahí va. Yo me acuerdo que yo tomaba música, no me acuerdo si desde tercero de primaria o desde qué año de primaria, pero si todos los años tomas música, ¿por qué no terminas la secundaria sabiendo tocar un instrumento? Es absurdo, ¿no? ¿O por qué no terminas la secundaria sabiendo leer música? Leer música, independientemente de si algún día te vas a dedicar a tocar, pues te desarrolla otros canales en el cerebro que son muy útiles, pues, ¿no? Entonces, creo que mi primera crítica tendría que ver con eso. Es decir, si tú vas a dar 2 horas de educación artística a la semana, pero todas las semanas durante 9 años, necesariamente tendrías que terminar con una buena herramienta artística. Y eso te facilita un montón de cosas. Es decir, el estudiar teatro, por ejemplo, pues hace que naturalmente hables mejor, que te expreses de mejor manera, que te plantes en el mundo con mucho más confianza en el cuerpo, etc. Y una de las cosas que aplicaría yo de cajón de perspectiva de género es, bueno, si vamos a montar una obra de teatro, pues un día vamos a montar una obra de teatro escrita por un señor y otro día escrita por una señora. Si vamos a tener una compañía de tal o cual cosa, pues mitad hombres y mitad mujeres y se acabó. Lo mismo con compositores, compositoras, etcétera, etcétera. Es decir, sí hay que aplicar la paridad a rajatabla, sin pedir permiso y ya, por favor. ¿Me explico? Hola. Una pregunta sencillísima. ¿Qué te gustaba de ir a la escuela? Ir a la escuela. Te juro, me la pasaba muy bien. No sé si tiene que ver con, es decir, hay una cosa que es importante. Los maestros me trataban muy bien. Claro, yo me ganaba mi lugar, tampoco te creas que nada. Siempre fui buena alumna, pues, ¿no? Armé pocos relajos.
Pues el convivio con los compañeros, con las compañeras me la pasaba bomba. En el recreo sí, no me gustaba mucho juntarme con las niñas porque se sentaban a jugar a la comidita o se sentaban a jugar a las Barbies o esas cosas que a mí me daban una flojera espantosa y yo más bien me ponía a correr, a jugar juegos un poquito más rudos. Uno de los traumas de mi mamá era que yo no había manera de que estuviera peinada ni de que me viera femenina, ¿no? Pero eso, me gustaba ir a la escuela, me la pasaba yo muchísimo mejor en la escuela que en otro lado. No que en mi casa me la pasara mal, porque la verdad es que en mi casa en las mañanas era muy tranquila, pero pues aburrida, ¿no? En la casa, mejor la escuela. Mi pregunta sería, ¿cómo era su relación con los maestros y maestras en su niñez y adolescencia? Bueno, como sacaba buenas calificaciones, pues eso facilitaba un montón de cosas. En la adolescencia, en la secundaria, tuve sí algunos como diferencia de opiniones con ciertos maestros, sobre todo en lo que tenía que ver con el autoritarismo. Y en la adolescencia sufrí un montón también porque yo soy lesbiana y más o menos a esa edad ya lo andaba descubriendo, pero no tenía palabras para ponerlo, pues, ¿no? Entonces, pues eso me generaba un montón de sufrimiento y no necesariamente sabía por qué. Y eso generaba un montón de rechazo, pero en ese momento de la historia, pues ni mis maestros, ni mi mamá, ni yo teníamos las herramientas para decir, a ver, mija, ven, lo que te está pasando es esto. No es como ahora que ya sabemos y que, ¿no? Y eso fue difícil, pero insisto, supongo que me facilitó mucho que me iba bien en las calificaciones y eso facilitó un montón de cosas. Mi pregunta es, ¿cómo influyó la escuela para que tú tomaras la decisión de dedicarte al medio artístico? Yo entré a la universidad a estudiar ciencias políticas en la UNAM, pero seguía haciendo teatro porque en la prepa hice teatro y seguía haciendo teatro y el teatro me daba unas respuestas que no necesariamente yo tenía de otro lado. Y estudiando ciencia política en la UNAM, me acuerdo mucho de una maestra que nos estaba dando clases de historia universal y hablando de una cierta guerra, de la guerra de los 100 años, me parece, Inglaterra, algo dijo ella como de, y entonces tal rey hizo lo que tenía que hacer y ganó la guerra. Yo dije, ¿cómo hizo lo que tenía que hacer? Mató a mucha gente. Me decía, sí, pero ganó la guerra. Y yo le decía, pero no, mató mucha gente, no me estás entendiendo que eso no está bien. Otra vez, la injusticia, pues, ¿no? Entonces dije, no, yo no puedo estudiar esto, en donde tengo que pensar que están bien cosas que yo creo que no están bien. Siempre se me educó a que la escuela, a que la educación me iba a abrir el camino que yo eligiera. Entonces confié en eso, ¿sabes? Confié en que yo tenía buenas bases educativas, en que tenía como ese trampolín para elegir algo tan arriesgado como la actuación, porque sí, sin duda fue una elección arriesgada, ¿no? ¿Cómo descubriste el gusto por la escritura? Pues escribí todos los espectáculos que hicimos las Reinas Chulas durante 25 años, 27 años ya. Hemos de haber escrito alrededor de 100 espectáculos. Y pues todos los escribimos nosotras, nadie en este género en específico, como que tú tienes que escribirlo. Y mucho lo terminas escribiendo en el escenario. Entonces, digamos que hice el oficio de escribir mucho antes de concebirme como escritora. Y un buen día abrieron una revista que se llama MX, y entonces la abrieron unos amigos y tal. Yo les dije, oigan, yo quiero escribir ahí una columna, pues, ¿no? Y empecé ahí a escribir una columna que se llamaba justamente El Manual de la Buena Lesbiana. Y resultó ser la columna más leída muy pronto, la más leída de la revista. Luego me invitaron a escribir anexos. Entonces, finalmente decidí editar mis libros de recopilación de columnas y luego ya me animé a escribir una novela. Y bueno, ya, pues ahorita llevo 4 libros publicados y uno en proceso de publicación. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo como docente? Cuando me toca dar clases, lo que más me gusta es que no sé qué va a pasar. El primer día de clase le dices a la gente, hoy vamos a empezar a escribir un espectáculo que vamos a estrenar el sábado. Y la gente siempre hace cara de, ¿cómo vamos a estrenar un espectáculo en una semana? No friegues. Pero ese es el chiste, llevar todo este proceso de improvisación, escritura, etcétera, etcétera, un proceso como de excavación profunda entre lo que cada quien quiere decir, y estrenas el sábado. Por supuesto, es un espectáculo que si se ensaya un poco más saldrá mejor y tal, pero ya sale un espectáculo. Y yo considero que la educación en realidad es así.
y es muy emocionante aprender de las personas. Y es muy emocionante ver cómo el mismo conocimiento a esta persona le hace una cosa y a esta persona le hace otra. Y nunca vuelve a ser igual con nunca nadie más. Y eso a mí me parece maravilloso, una gran oportunidad. Desde tu experiencia, ¿cuál es la relación entre la educación y los derechos humanos? Yo pensaría que es como nuestra idea moderna de felicidad, ¿no? Es decir, de alguna manera es como algo que hemos puesto por escrito para decir, a ver, no nos hagamos bolas. Todo mundo tiene que partir de aquí. Todo mundo tiene derecho a la vida, todo mundo tiene derecho a la educación, todo mundo tiene derecho a la familia, tiene derecho a un nombre, tiene derecho... No, esos son los derechos humanos. Pero eso se aprende, es una construcción. Entonces, en ese sentido, pues los derechos humanos, uno, tienen que ser enseñados, pero además no solamente ser enseñados como el artículo primero de la Constitución es tal, sino ser enseñados como una forma de vida. Es decir, si yo tengo derecho a la vida, eso significa que tengo que respetar el derecho a la vida de todo mundo. Así de extremos y de contundentes son los derechos humanos. Yo digo que en mucho son un acto de fe, pues, ¿no? Pero eso se tiene que aprender, y se tiene que aprender no como algo solamente que te tienen que respetar, sino como algo que tú tienes que ejercitar, y eso llevarlo a la congruencia, ¿no? Precisamente hablando del arte, del teatro, de las artes en general, ¿cuál sería para usted la mejor idea para fomentarlo dentro de todas las escuelas para las niñas y los niños? La mejor idea para mí sería contratar artistas para que den clases. Artistas que practican para que den clases. Y tener un programa así de básico. De si das 2 horas a la semana, necesariamente tienen que terminar tocando un instrumento. Si das 2 horas de teatro a la semana, bueno, tienes la obra de teatro de diciembre y la obra de teatro de mayo. Fin. Si das 2 horas de artes plásticas a la semana, bueno, la exposición de diciembre y la exposición de mayo. ¿Me explico? O sea, como objetivos muy claros. Y la verdad es que sí pensaría que valdría la pena, no sé cómo ande, o sea, no sé si haya posibilidad en la matrícula, o contratar artistas, pues, ¿no? Y capacitarlos para que den clases, porque no es lo mismo ser artista que dar clases, ¿no? O capacitar a los compañeros maestros de pronto en una modernizadita en cuestión de artes, pues, ¿no? Ahora, ahí vienen los nuevos programas de la Escuela Mexicana, de la nueva Escuela Mexicana. Vamos a ver qué tal. Yo creo que los primeros 2 años vamos a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y luego va a sentar bastante bien, porque hay un cambio ahí muy importante, ¿no? Y sí sé, por ejemplo, que en la escritura de los nuevos programas de educación están metidos muchos artistas. Y eso me tranquiliza el alma. Mi pregunta es, ¿cómo contribuye la escuela a fomentar el pensamiento crítico en la infancia y en la juventud? Yo creo que depende, es decir, tiene que ver con la escuela es el lugar de aprenderse de memoria las cosas y de repetir las cosas, o la escuela es el lugar donde apreciamos cómo piensa la gente de cualquier edad, la gente, los maestros, las maestras, el alumnado, etcétera. Hablando justamente de los nuevos programas de estudio que vienen y todo eso, me parece que una parte importante es justamente que los maestros y maestras van a tener un cierto poder de decisión sobre el cómo enseñan, porque además, pues una cosa es lo que pasa en una primaria como esta y otra cosa es lo que pasa en una primaria de Tláhuac. Son 2 territorios distintos. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, estoy diciendo que son distintos. Entonces, ¿por qué tendríamos que accionar de la misma manera, ¿no? Volviendo al arte, es muy probable que en ciertos pueblos de la Ciudad de México, que es 40% rural, unos instrumentos sean más apreciados que otros y unos, ¿me explico? Unas técnicas musicales sean más apreciadas que otras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creo que sí hay que adaptarse. Pero una cosa muy importante es qué tanta capacidad tenemos, no solamente en las escuelas, sino como sociedad en general, a aceptar que a quien le estoy enseñando no está de acuerdo conmigo y me va a discutir. Y que yo no lo sé todo. Ese es un buen punto, pues, ¿no? Hola. ¿En qué momento de tu vida descubriste el activismo?
Justamente cuando salí del closet conmigo misma y empecé a salir del closet hacia afuera, digamos, y me di cuenta de que el mundo era muy hostil, porque era yo lesbiana, dije, no, espérenme, yo tengo que aprender a defenderme de esto. Conocí a Tito Vasconcelos, que es un actorazo y además es activista gay, ¿no? Trabajé con él unos buenos años y ahí aprendí a ser activista, ¿no? Y ahí aprendí como a ir buscando. Y justo ahí además mi carrera como que tuvo un muy buen momento de giras internacionales y tal. Giré mucho a Europa y entonces ahí me puse a ver pues cómo iban las leyes, cómo iban en avanzada, cómo iban los activismos y tal. Es decir, yo estudié teatro, ¿no? Teatro, intenso. Pero si tú te fijas en la dramaturgia universal como la conocemos, los papeles interesantes son los de los señores. De las mujeres en realidad hay pocos papeles interesantes. Pero habemos más actrices que actores. Pero los actores siempre son los que tienen más chamba porque hay más papeles para hombres. Si ustedes se fijan en las series mexicanas, ¿no? Los papeles que hay de mujeres te mueres al siguiente capítulo, ¿no? Bueno, pues más o menos eso así ha sido. Pues, ¿no? Hay pocas excepciones. Entonces, como que para mí fue así de, no, espérense, o sea, yo voy a hacer el teatro que yo quiera hacer, pues, ¿no? Y me junté con estas tres locas, que son Cecilia Sotres, Marisol García y Nora Huerta, que somos las reinas chulas, y todas coincidimos en eso, ¿no? De que queremos hacer cabaret, y pues el cabaret es sobre eso, sobre la política. Entonces, pues ya va junto con pegado. ¿Cómo ves a las niñas y mujeres de este país? Híjole, yo creo que estamos viviendo el momento más interesante de la historia de este país en términos de las mujeres. Sí creo que es el tiempo de las mujeres. En los últimos 3 años, ahora tenemos 9 gobernadoras y había una. Me parece que cada vez vamos a ver más mujeres gobernadoras, mujeres alcaldesas. Ojalá pronto veamos mujeres en la presidencia, etcétera, en los cargos populares. En todos los congresos ya a fuerzas es por lo menos la mitad de mujeres y sí cambian las cosas. Entonces creo que es un gran momento justo para que empecemos a ver cómo es un mundo parejo. Ese desequilibrio genera un mundo bien violento. Y no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con el sistema que permite eso. ¿Cómo veo a las mujeres y las niñas? Todavía les toca entender que tienen que trabajar el doble para sacar lo mismo. Pero me parece que viene con una fuerza imparable. Esto ya no lo para nadie. Oigan, pues muchas gracias. La verdad es que me la he pasado muy bien. Gracias por tener la curiosidad de venir a preguntar cosas y por permitirme hablar de mi tema favorito, que soy yo. No, no es cierto. Muchas gracias.